Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a todos y todas los que se van conectando, buenas noches. Este es su programa Entre Retos y Oportunidades, así que bienvenidos a aquellos, por ahí está conectada Nelly, Amelia, Dios les bendiga, Mimi, Dios te bendiga mucho, qué bueno saber que ya se van conectando. Estamos muy alegres, muy contentos de poder hoy continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos trabajando con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y estamos bien contentos. Queremos que usted nos haga un comentario para saber que usted está por ahí. Siempre vamos a estar atendiendo las preguntas. Si no podemos en el programa del día, pues las vamos a atender en el próximo, pero siempre queremos contestar sus preguntas, así que escríbala, que en algún momento, según los participantes vayan contestando y dando sus respuestas, y vayamos trabajando el tema, usted va a poder escribir su pregunta y nosotros le vamos a poder contestar. Así que, Benjamín, pastor, un abrazo, Dios le bendiga mucho, qué bueno. Sandra, como te dije, hoy estaremos atendiendo tu pregunta del programa pasado, que sabemos que el doctor contestó, pero hoy la biblista y doctora Raquel Echevarría va a estar atendiendo esa pregunta también. Así que Eileen nos está viendo, así que por ahí hay ex estudiantes suyos, profesor y compañeros nuestros de clase. Qué bueno. Wilma Martínez, saludos a ti también. Dios los bendiga a todos que se siguen conectando
y nos siguen escribiendo y dándonos palabras de salud. Y queremos comenzar rapidito, pero siempre en este programa, como pastora, me gusta comenzar con unas palabras de oración, de gratitud al Señor. Así que le pedimos a todos ustedes que están conectados, que nos sintonizan, y a los conferencistas que están hoy conmigo, que tengamos este momento de oración. Señor, te adoramos y te bendecimos. Dios poderoso, omnipotente, Dios de amor. Estamos en tu presencia y es nuestro anhelo, Señor, estudiar, conocer y practicar, Dios amado, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente en esta noche, Señor, y que tú nos dirijas en todo lo que vamos a hacer y que esta palabra de estudio sea grabada en nuestro corazón y la podamos, Dios amado, internalizar. En el nombre de Jesús sabemos que tú estás y que nos asistes y te damos gracias por eso, Señor. Amén, amén, amén. Pues Amén. Ahora sí, formalmente le doy la bienvenida a Lady, Dios te bendiga, a Raquel Echevarría, que va a estar acompañándome en todos estos, en toda esta serie de los evangelios sinópticos. Ella estuvo con nosotros y ella va a estar acompañándome, contestando preguntas y también haciendo preguntas. Y también tenemos por aquí hoy, por primera vez en este programa, al doctor Ediberto López. Él es abogado, pero mire, es un gran profesor. Él fue mi profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde él es catedrático. Así que, profesor, bienvenido. Raquel, danos unas palabras de saludo y luego el profesor también. Muchos saludos a todos los que nos ven y quiero decir también que también fue mi profesor, ¿ok? No fue tuyo nada más. Con orgullo lo decimos, ¿verdad? Con orgullo, sí, allí aprendimos Nuevo Testamento 1 y 2 y de verdad que siempre lo recuerdo, aparte de la clase, porque fue el año que yo estaba tomando clase con él cuando murió mi hermano. Me acuerdo que tuve que pedir un incomplete por todo ese revolú y él fue bien pastoral conmigo y de verdad que siempre recuerdo ese detalle con él. Así que mucho gusto en verlo otra vez, profesor, y saludos a todos. Gracias. Buenas noches, hermanas, hermanos. Quiero agradecer a Gina y a la doctora Raquel la invitación a estar con ustedes esta noche. Para mí siempre es un gran honor poderle servir a la Iglesia de Jesucristo por el medio que sea. Ahora estamos por estos medios electrónicos, gracias a Dios. Y podemos seguir aprendiendo, comunicándonos. Yo di 4 clases por estos medios el semestre pasado y mi experiencia fue muy grata, mi estudiante muy grata. Y que yo espero que esta noche sea un tiempo de bendición y que podamos ampliar nuestra visión, nuestros márgenes de comprensión de las Sagradas Escrituras para que las Sagradas Escrituras nos sean útiles para la vida, para la vida. Amén. Así será en el nombre del Señor. Y yo olvidé que tuve el privilegio de ir a Israel con el profesor, ¿verdad? Como parte de la clase y fue una bendición, no solamente compartir con él como profesor, también puedo decir que es un gran ser humano y un hermano en el Señor, así que una persona muy íntegra, muy correcta y también, ¿verdad? Apreciamos eso del doctor que está con nosotros en esta noche. Así que vamos a comenzar. Queremos comenzar atendiendo una pregunta del programa pasado. Y nuestra hermana Raquel, la doctora Echevarría, nos va a contestar la misma y así le pido al profesor si quisiera añadir algo, luego que ella conteste, pues que así lo haga. La pregunta es, ¿por qué recomiendan muchas personas leer cuando uno se convierte, ¿verdad? O acepta al Señor como su Salvador, en la manera, el lenguaje que usted lo diga, que nosotros leamos en primer lugar el Evangelio de Juan? Si vas a empezar a leer la Biblia, pues entonces empieza por el Evangelio de Juan. Eso lo hemos escuchado y esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Así que, Raquel, ¿qué puedes aportarnos en cuanto a eso? Bueno, yo no sé en el caso de los metodistas, en el caso del profesor, pero por lo menos en los pentecostales, se recomienda mucho Juan porque, pues, por tener la cristología más alta de los 4 evangelios, porque tiene tanto yo soy que lo que nos dicen es, si lees Juan vas a conocer a Jesús más que leyendo los otros evangelios porque vas a conocer el yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y entonces por ese lado y por la forma apologética, ¿no? De defensa
que tiene Juan de presentar a Jesús para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces nos dicen, lean Juan primero. Pero yo acá, ¿verdad? Yo desde que estudié Corintios, yo dije, yo si algún día soy pastora, espero que eso no pase, pero si pasara, Qué bueno, ¿no? yo creo que el discipulado va a empezar con primera y segunda de Corintios, porque ahí yo le meto, ¿cómo vas a ser un cristiano? Ahí está Cristo crucificado, resucitado y cómo vivir la vida del creyente, pero ciertamente se recomienda mucho Juan por eso. Ok, excelente. Yo me parece que Raquel lo ha explicado muy bien. No obstante, esto fue una discusión del segundo siglo, ¿verdad? Y en el segundo siglo, los cristianos originarios se dieron cuenta que Juan, Mateo, Marcos y Lucas eran distintos. Y uno de los padres de la iglesia le llamó a Juan el Evangelio espiritual. Esa es la razón por la cual la iglesia siempre ha mirado a Juan como el Evangelio que puede explicar qué es lo que significa el Espíritu de Cristo, qué es lo que significa la persona de Jesús. Es lo que Raquel llama alta cristología, que es ver la presencia de Dios, lo sagrado. En la persona de Jesús es el único evangelio que empieza con una confesión, el verbo era Dios, termina con una confesión de un incrédulo, Tomás, el Señor mío con artículo y el Dios mío. Y termina con una explicación de por qué se ha escrito esta obra. Esta obra ha sido escrita para que tengáis vida eterna creyendo en él. Así que en cierto sentido, la iglesia se ha dado cuenta que el cristianismo es una religión alrededor de una persona, Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio que pone en claro quién es Jesús de Nazaret para el cristianismo. Es un hombre, un ser humano, pero es la revelación de Dios también. Por eso ha habido esa intención. En el mundo pentecostal también por la teología del Espíritu. El Evangelio de Juan tiene muchas alusiones al tema del Espíritu Santo, que es muy importante en el pentecostalismo. Así que yo le diría que esas son las razones. Obviamente en el siglo XVIII pues nos dimos cuenta que Juan, Mateo, Marcos y Lucas eran harina de otro costal, y entonces se creó lo que hoy nosotros le llamamos la idea de Jesús como personaje de la historia versus el Cristo de Dios. Y entonces ahí pues esto nos metió más en el mundo de los evangelios sinópticos, los que se parecen, que cuando los miramos con la vista los podemos poner uno al lado del otro en una zoom opticón, a la misma vez los estamos viendo y nos damos cuenta que uno dependió de otro, un tipo de un poco de plagio, ¿verdad? Había que Mateo, Marcos y Lucas, unos dependieron de otro, y claro, hoy día sabemos prácticamente con gran certeza que el evangelio más antiguo fue Marcos, no fue Mateo. No es como en el orden no tiene que ver con historia, tiene que ver con fe. Ese orden es el orden de fe de la iglesia. Excelente, qué bueno que nos contesta, porque una de las preguntas que nos hicieron en el programa pasado fue ¿por qué si Marcos fue escrito primero? Que eso fue algo que se discutió y vamos otra vez ahí sobre eso con usted. Primero, porque entonces Mateo estaba primero en el Nuevo Testamento. Así que ya usted nos acaba de contestar esa pregunta también, que esto es cuestión de fe, ¿correcto? Bueno, son dos cosas, mira. Okay. El Evangelio de Marcos, cuando tú terminas de leerlo, tú no sabes exactamente cómo debe ser la vida de un cristiano. Tú sabes que un cristiano no observa la orden de pureza o vida. Pero cuando tú lees a Mateo tiene ese sermón ahí en el capítulo 5 que explica cómo es la vida cristiana. Y ese sermón puede explicar cómo va a ser la cuestión de la violencia, la sexualidad, la riqueza, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, la iglesia se dio cuenta que Mateo era mucho más útil para lo que el judaísmo le llama la halaja, que lo que significa es el camino de la vida, que Marcos. Marcos es muy útil para saber por qué no somos judíos ni judeocristianos. Y además para conocer que Jesús es el Cristo de Dios a pesar de todo este secreto mesiánico que hay en Marcos. Pero en Mateo no. En Mateo tú sabes qué puede hacer un cristiano y qué no puede hacer. Por lo tanto, viendo esa necesidad, la iglesia puso a Mateo primero. Ahora hay otra cosa más. Los cristianos del segundo y tercer siglo le adjudicaron a Mateo y Juan, a dos apóstoles.
y a Marcos y a Lucas, a 2 discípulos de los apóstoles. Por lo tanto, al adjudicarle a Mateo un apóstol y a Juan otro apóstol, obviamente la iglesia del segundo al cuarto siglo estaba diciendo que era más importante. En efecto, tenemos manuscritos donde el orden es Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Por lo tanto, ya del segundo siglo en adelante se le dio gran énfasis a Mateo y a Juan. Uno por razón cristológica, quién es Jesús, y otro por razón de la ética, cómo vive un cristiano. Ok. Profesor, y lo de la cuestión de que Mateo empieza con la genealogía de Jesús como para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios que viene de David, ¿también tiene que ver eso con que Mateo esté primero en el canon? Bueno, en Lucas hay una genealogía también, y la genealogía de Lucas y la de Mateo son distintas. Mateo dice que Jesucristo es hijo de Abraham e hijo de David, y eso es lo que va a explicar, y usa un juego de palabras que nosotros hoy conocemos como gematría. Esto es el cálculo con números, porque los antiguos no tenían números, lo que tenían eran letras, y la gematría en Mateo es el número 14, son 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones de David al exilio en Babilonia y 14 generaciones desde el exilio en Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Obviamente todo eso es teología, ¿verdad? Lo que quiere explicar es que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Abraham y el cumplimiento de la promesa mesiánica a David. Es interesante que en esas 14 generaciones hay 4 mujeres, solamente 4 mujeres. Son 42 nombres de hombres y 4 de mujeres. Una cosa que nos deja saber a nosotros que el autor de Mateo era un patriarca, ¿verdad? Era un hombre que miraba el mundo desde la perspectiva de los varones. Pero fíjate que este es el mundo judío. Empieza con Abraham y termina con el Mesías judío. Y camino a David, camino a Babilonia. Y esas 4 mujeres son las que no son judías. Son 4 mujeres venidas de afuera. Tamar, Ruth, Betsabé, que él no le llama Betsabé, le llama la de Urías, y tampoco le pone título, y falta una más, que es... no, Tamar es la primera, la segunda es la prostituta, Rahab, la ramera, le llama así, Jeponé, Ruth, y la de Urías, él le llama la de Urías porque no le quiere llamar esposa, porque acusaría a David de adulterio, pero no quiere llamarle adúltera, porque entonces el Mesías vendría a través de una madre adúltera. Por lo tanto, él deja eso así para que el lector supla la palabra. Y claro, son 4 mujeres venidas del mundo gentil y las 4 tienen irregularidad sexual. La primera se llevó enredada a su suegro, la segunda es prostituta, la tercera pues se acostó a los pies de Boz, es una metáfora bíblica de las relaciones sexuales con una persona, y la última pues era casada con Urías. Por lo tanto, tiene una intención teológica Mateo muy fuerte de explicar que esto es una historia de gracia también, que el pueblo de Israel ha tenido sus grandes fracasos y por ahí el tema del exilio, y que a pesar de eso Dios ha cumplido con su historia de salvación. Ok, excelente. Entonces, profesor, ¿nos podría hablar ahora un poco del autor? ¿Verdad? Algunos hemos aprendido que es anónimo, hay otras escuelas, y siempre que vamos a leer un libro es importante saber esos detalles y quién lo escribió y ¿verdad? Que viene acompañando a este escritor. Si nos puede hablar un poco de quién lo escribió, cuál es su pensamiento. El autor de Marcos, ¿verdad? El autor de Marcos. De Marcos, sí. Bien, pues mire, el Evangelio de Marcos, hay una gran discusión entre la tradición y la academia. En el segundo siglo, Marcos le fue adjudicado a un discípulo de Pablo y de Pedro que se llamaba Marcos. Marcos era un nombre muy común en el mundo romano. Ahí hasta un emperador que se llama Marco Aurelio. Imagínense si era común. Entonces, este evangelio fue adjudicado a Marcos, pero claro, la tradición de las cartas de Pablo, las cartas que se le adjudican a Pedro, el libro de Hechos, pues aparecía este personaje de nombre Marcos en todos lados, y la mayor parte de los padres del segundo
y tercer siglo pensaron que este Marcos era un judío que vivía en Jerusalén, que en Hechos 12, cuando Pedro es soltado de la cárcel por el ángel, llega a casa de Marcos en Jerusalén, y que pues este individuo luego es misionero con Pablo, y finalmente en Primera de Pedro, Pedro le llama mi hijo Marcos. En el segundo siglo, como en el año 125, uno de los padres alegó que Marcos era un discípulo de Pedro y que había escrito lo que recordaba, aunque no por orden. Claro, esto pues ha sido objeto de una gran discusión, porque el autor del Evangelio de Marcos nunca se identifica. Y claro, una persona que hubiera sido un discípulo de los cristianos originarios, que hubiera estado allí, pues le hubiera convenido identificarse, porque hubiera adquirido más autoridad. Claro, hay que preguntarse por qué los cristianos del segundo y del tercer siglo le pusieron nombre a los autores de los evangelios. Esto se debe a que en el segundo y tercer siglo hubo otro tipo de cristianismo muy poderoso que hoy conocemos como el gnosticismo. El gnosticismo publicó 55 evangelios con los nombres de los apóstoles para darle autoridad. Entonces la iglesia publicó los que tenía, que eran estos 4, y le puso nombre de apóstoles. Pero claro, hoy día tenemos nuestras dudas muy serias, porque primero el Evangelio de Marcos tiene está un poco perdido en Jerusalén y perdido en Judea, en Galilea, en Samaria, como si no conociera aquel mundo geográfico. Número 2, el Evangelio de Marcos se escribió en griego koiné, con un montón de semitismo y palabras en arameo, pero en griego. Número 3, el Evangelio de Marcos, Pedro sale muy maltrecho en Marcos. Si Marcos hubiera sido un discípulo de Pedro, uno esperaba que Pedro saliera como en Mateo. Mateo, Jesús le da las llaves del reino de Dios a Pedro, le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo se encuentra con Pedro en la resurrección de Mateo, pero en Marcos nada de eso. En Marcos Pedro negó a Jesús 3 veces, y cuando oyó el cántico del gallo lloró amargamente, y las mujeres no le dijeron nada a nadie. Por lo tanto, Pedro no se encontró con el Cristo vivo. Así que ese tipo de cosas ha hecho que haya una duda de quién es el autor de Marcos. Claro, ahora no le vamos a cambiar el nombre a Marcos, a esta altura le seguimos llamando Marcos, pero nos parece que lo único que sabemos del autor de Marcos es por lo que el autor hace en su escrito, pero que no sabemos su nombre exactamente. Sabemos que es el evangelio más antiguo que poseemos, porque donde quiera que Mateo y Lucas están de acuerdo, siguen a Marcos. Nosotros tenemos otro evangelio muy antiguo, de Dichos de Jesús nada más, que está en la literatura gnóstica, el evangelio de Tomás. Obviamente Tomás es un evangelio distinto a Marcos. Tomás es un florilegio de dicho, Jesús dijo, Pedro le preguntó, Jesús le contestó, María Magdalena le preguntó, Jesús le contestó. Marcos no, Marcos es una narrativa, es un relato que tiene principio y fin, y tiene desarrollo literario, tiene una trama. Por lo tanto, nosotros sabemos que el autor de Marcos usa un género literario, y ese género literario donde se cuenta la vida de un personaje notorio se llama una biografía de la antigüedad. Nosotros sabemos que el autor de Marcos escribe el griego que hablaban los judíos que vivían en el mundo helenístico. Se llama hoy día griego koiné, no era griego clásico. Y uno lo sabe porque el griego está lleno de semitismos. Por ejemplo, constantemente Marcos usa la palabra y en griego hay un montón de conjunciones, pero Marcos tiene la del hebreo, que es web. En hebreo, pues en griego es kai. Número 3, Marcos es un apocalíptico. Esto es una persona que piensa que el fin de los tiempos es inminente. Y el apocaliptismo es un fenómeno del mundo judío. Marcos tiene un pleito con los cristianos de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia de Galilea. Y por eso los cristianos quedan tan maltrechos en su relato. Marcos tiene un pleito con la sinagoga. Y por lo tanto, Jesús tiene una guerra con el sistema de pureza judío. Y Marcos explica por qué este Mesías sufriente, porque los judíos no esperaban un Mesías sufriente. Los judíos lo que esperaban era un Mesías que iba a hacer un ejército gigante, iba a derrotar a Roma, e iba a imponer el reino de Dios en Judea, en Palestina, y iba a imponer un imperio en el mundo, en vez del imperio romano, el imperio del Mesías.
Si uno va a Qumran, para los Salmos de Salomón, el Mesías es un guerrero. De buena primera, Marcos tiene este Mesías sufriente. Y él tiene que explicar por qué Jesús es el Mesías y es el Mesías sufriente. Por lo tanto, todas estas cosas nosotros sabemos del autor, pero no sabemos su nombre, pero sí sabemos que en el año 80 al año 90 tenía gran autoridad. Y lo sabemos porque tanto Lucas como Mateo usan a Marcos. Y en este momento dado yo pienso que Juan conocía a Marcos. Juan no lo usó, pero conocía la tradición. Y eso nos ayuda a comprender a Juan, porque Juan tiene tantas diferencias con Marcos que nosotros podemos hacer una comparación entre Juan y Marcos. Así que, concluyendo esta parte, el autor de Marcos es un cristiano originario, es un cristiano, un judío del mundo helenístico, muy seguramente escribió esta obra como en el año 70, porque conoce la destrucción de Jerusalén en Marcos 13, y Jerusalén fue destruida el 9 de septiembre del año 70. El Evangelio de Marcos conoce de la muerte de Santiago y Juan, lo cuenta en el capítulo 10. Estos fueron asesinados por Agripa, ejecutados por Agripa en el año 42. El Evangelio de Marcos tiene un pleito con el sistema de pureza, mientras que Mateo piensa que los cristianos deben observar el sistema de pureza y la ley judía. Marcos piensa todo lo contrario, piensa que nosotros no somos judíos y que con el Mesías crucificado y resucitado, porque él lo anuncia, se acabó el sistema de pureza judío para los gentiles. Es un evangelio escrito al mundo gentil, a nosotros los cristianos que no procedemos del mundo judío. Y por lo tanto, ahorita Raquel usó una palabra que a mí me gustó mucho, una apología. ¿Por qué los cristianos no observamos el sábado? ¿Por qué los cristianos comemos cerdo? ¿Por qué los cristianos comemos sin lavarnos las manos en el sistema ritual judío? ¿Por qué las mujeres entran a la iglesia y nadie chequea si están en menstruación o no? Todo eso lo explica Marcos perfectamente. ¿Por qué? Porque para él Jesús es el fin de todo ese sistema de pureza judío que está en el libro de Levítico y en el libro de Números. Okay. Raquel, ¿vas a añadir algo a la fecha? No, que quería preguntarle eso mismo porque usted comentó que Marcos conoce la destrucción de Jerusalén y es un tema que se discute mucho si los evangelios se escribieron antes o después y pues como Marcos es el primero, se cree que se escribió cerca del 70, pero entonces ¿cómo? Usted habló del discurso escatológico que muestra que conocía la caída de Jerusalén, pero entonces, ¿qué otra evidencia nosotros podemos, como no lo dice claro, los argumentos son que si fue tan importante, ¿por qué no se mencionaron? Bueno, lo que pasa es que esta no es una obra sobre la destrucción de Jerusalén. Esta es una obra sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección del Cristo de Dios. Pero en el capítulo 13 de Marcos, los discípulos llegan a Jerusalén con Jesús un solo viaje, Marcos, no 3 viajes como Juan. Y dice que Jesús salió del templo y le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso no hace sentido antes del año 70. Esto es una promesa que se ha cumplido o que está a punto de cumplirse y que Marcos está escribiendo. Entonces fíjate que luego Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntan a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. Estas cosas es la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Un evento escatológico, cumplirse, ¿verdad? Entonces, sunteleo en griego, Jesús le dice un poco más abajo, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, y fíjate la frase, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Obviamente, esto hace sentido solamente si hay un lector que sabe qué es lo que ha pasado. Esto no hace sentido, pero hay más, hay más. En Marcos 12, Jesús llega a Jerusalén y encuentra una higuera, va a buscar frutos y encuentra que la higuera no tiene frutos y la maldice.
Y entonces después de eso, una estructura concéntrica, Jesús va a Jerusalén y ataca el templo. Y al otro día, cuando vuelven, encuentran la higuera seca. Y los discípulos le dicen a Jesús, wow, ¿cómo ha sucedido esto? Se quedan asombrados del poder que Jesús ha demostrado. Y entonces Jesús les dice, tengan fe en Dios. Cualquiera de ustedes que tenga fe como un grano de mostaza, le podrá decir a este monte, el monte de Jerusalén, levántate, tírate al mar. Pues eso no hace sentido, a menos que no haya sido después de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, yo soy de los eruditos que piensan, Marcos escribió entre el año 70 y el año 75, no pudo ser antes. Entonces, en el capítulo 15, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Por lo tanto, Dios salió de ese templo. Y una vez Dios sale de ese templo no tiene ninguna protección. Por eso es que Roma lo ha destruido. Porque el templo era inexpugnable porque Yahvé moraba en el templo. Ya esto Ezequiel lo había trabajado antes, en el año 587. Mientras los judíos decían que el templo era inexpugnable, Ezequiel tuvo una visión de que la gloria de Dios se fue del templo y anunció la destrucción del templo. Pues ahora en Marcos vuelve a suceder esto en la muerte de Jesús. La muerte del Cristo de Dios provoca, como lo han matado los sacerdotes que dirigen el templo, que no son los fariseos los que matan a Jesús, son los sacerdotes los que se lo entregan a Roma. Pues Dios, primero hubo un cataclismo, ¿verdad? Se puso oscuro. Es una señal de que no hay revelación, de que Dios tiene mucho coraje, tiene mucha ira con lo que están haciendo con su hijo. Y luego, ¡pa!, se rasga el velo del templo arriba abajo. Y es un soldado romano, el capitán, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el título de emperador romano. Se ha hecho paso, el Mesías judío, viendo cómo muere. Por lo tanto, todo esto hace mucho más sentido. Y esto se escribió muy cerca de la destrucción del templo, cuando era segura que Roma iba a quemar el templo, o un poco después de la destrucción de Jerusalén. Bien, bien. Ahora, para continuar, doctor, ¿nos puede hablar un poco del contexto histórico y social? Sí. Mira, Gina, pastora, perdóname, es que yo me acuerdo de usted cuando usted era mi estudiante, que no era pastora todavía. Estaba levantando una obra en Macao. Y creo que esa es la iglesia que usted es pastora ahora. Bien, pues el contexto histórico-social del Evangelio hay que mirarlo de distintas perspectivas. Primero, tú sabes el contexto de una obra por lo que dice. Pues uno se da cuenta, por ejemplo, que hay un gran pleito entre la comunidad de Marcos y el mundo de pureza judío, porque el leproso, que es uno de los primeros que se encuentra con Jesús, de acuerdo al Antiguo Testamento, se supone que nadie tocara a un leproso, pero dice que Jesús lo tocó. Y ya el lector sabe, el lector competente, que Jesús violó el sistema de pureza. Uno sigue leyendo un poquito después y Jesús se encuentra con el paralítico que le traen los 4, ¿verdad? Y Jesús hace algo que se supone que él no haga, que solamente el sacerdote puede hacer cuando se hace una ofrenda en el templo. Le dice, Dios perdona tus pecados. En el texto nuestro en español es un pasivo divino. Tus pecados te son perdonados. Bueno, se forma el primer pleito entre Jesús y los escribas, porque ellos se preguntan cómo este hombre de Galilea, un hombre sencillo, de un barrio marginal, se asume la prerrogativa de un sacerdote. Y entonces Jesús alega que él no es mucho el que mata puercos, que él es el Hijo del Hombre. La figura celestial del libro de Daniel 7:14, pero también la figura del Cristo sufriente. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el tipo se paró. Ese relato está en Juan, capítulo 5, y está en Marcos. Por lo tanto, esto sucedió históricamente, tiene múltiple adaptación. Lo que pasa es que Juan y Marcos lo interpretaron de manera distinta. Marcos lo interpreta como un pleito con los escribas, donde se cuestiona por primera vez la autoridad de Jesús. Entonces luego vienen los pleitos de que Jesús se mezcla con gente de mala calaña. Jesús va a casa de Leví, y Leví es un recaudador de impuestos. Y para el mundo fariseo, los recaudadores de impuestos no tenían salvación. Eran gente que no tenían parte en el mundo del futuro,
porque no tenían manera de arrepentirse, porque habían robado tanto que ya no sabían cómo pagar. Y el arrepentimiento judío no es como el cristiano. En el cristiano tú le pides perdón a Dios y se acabó. En el judío no, tú tenías que ir a hacer reparación. Por lo tanto, allí se cuestiona cómo es que Jesús se mezcla con este tipo de personajes. Y Jesús alega que los que están sanos necesitan médicos. Y va y come en casa de Leví. E invita, es la segunda persona en ser invitada a ser discípulo, luego de los 4 discípulos del capítulo 1 de Marcos, a que Leví lo siga, y Leví lo dejó todo y lo siguió. Entonces, luego vienen los pleitos por comer con las manos impuras. Y nuevamente es lo mismo, los judíos no hacían trabajo en los sábados, y sacar espigas el sábado era violar el sábado. Y nuevamente vuelve el tema de la autoridad que tiene Jesús. Esas son 5 historias concéntricas que hay ahí en Marcos 2 al 3:6. Y en el mismo medio de ellas está la cuestión del ayuno. Nuevamente los judíos ayunan en el Sabbat. La gente de Qumran no podía ni siquiera ir al baño el sábado, tenían que aguantársela porque se contaminaban ritualmente. Los judíos ayunaban en el sábado, los fariseos. Y ahora Jesús y sus discípulos no ayunan. Por lo tanto, esa es la pregunta. Y ahí Jesús anuncia por primera vez su muerte. Cuando el novio les sea quitado, ayunarán, porque la comunidad de Marcos ayunaba. Pero Jesús de Nazaret no, ni los discípulos ni los cristianos más primitivos. Porque estaban celebrando el advenimiento del reino de Dios, y en una fiesta, en una boda, no se supone que la gente esté ayunando. Entonces viene la última historia de la persona con la mano seca en la sinagoga en sábado, y vuelve el mismo pleito, todo el mundo velando si Jesús viola el sábado o no. Obviamente esto es parte de un pleito entre Jesús y el judaísmo formativo, que va a organizar a los judíos después del año 70 alrededor del sistema de pureza, y que va a escribir una cosa que se llama la Mishnah, que no es otra cosa que una repetición del significado de los 613 mandamientos que hay en la ley que le dieron los grandes maestros judíos. Obviamente Jesús le ha dado un significado totalmente distinto al que dan los maestros judíos. Por lo tanto, de ahí nosotros podemos inferir que en el contexto sociológico la comunidad de Marcos tiene un pleito con la sinagoga. Luego viene el problema de la familia de Jesús. La familia de Jesús, en el capítulo 4, viene a tomar a Jesús, a arrestar a Jesús porque piensa que él está loco. Bueno, no debemos olvidar que en Gálatas es un hermano de Jesús, el jefe de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Y ahora Marcos alega que con la familia de Jesús hay que tener cuidado. Es más, Marcos dice más: ¿quién es mi madre y mis hermanos? No es la Virgen María, que Marcos ni menciona. La menciona por nombre en el capítulo 6, pero allí no la menciona. Ni son los hermanos biológicos de Jesús, sino que son los discípulos que se están montando alrededor del ministerio de Jesús. Luego, pues viene la historia de las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Ahí están los 12. Y nuevamente, la historia se da entre la sanación de 2 ciegos, 2 historias de milagros. El primer ciego en Betsaida, el último ciego en Jericó. En el medio de eso están los discípulos. Y cuando tú lo lees, te das cuenta que los discípulos están ciegos. Ellos no pueden entender lo del Mesías sufriente. Ellos no pueden entender lo del divorcio. Para los discípulos, como en el judaísmo, el divorcio era cuestión de decirle a la mujer en el balcón de la casa: te repudio, te repudio, te repudio. Se acabó. La mujer se tenía que ir y siguió. Pero la comunidad de Marcos no está de acuerdo con eso. La comunidad de Marcos piensa que el reino de Dios es de los más pequeños, de los niños. La comunidad de Marcos piensa que hay otros exorcistas poderosos que no son parte de la comunidad, especialmente después que los discípulos han fracasado sanando al niño poseso. Marcos 9, aparecen estos otros exorcistas. Jesús ha dicho: oh generación incrédula y perversa, y se refiere a los discípulos. Y luego aparecen otros que no son miembros de la comunidad, que sí pueden echar demonios. Entonces viene todo el pleito de poder que tienen los discípulos en el capítulo 9 y 10, porque como ellos piensan que Jesús va a traer el reino, pues todo el mundo se está dividiendo las posiciones luego de que ganemos las elecciones, ¿verdad? Yo voy a ser secretario de Estado, tú vas a ser chief of staff, yo voy a ser
secretario de Justicia, y eso le dice que no es a ellos ni a él a quien le toca repartir eso, sino a Dios. Y en efecto, las dos posiciones claves se las dan a la derecha y a la izquierda de Jesús, a los dos crucificados en el capítulo 15. O sea, Dios escoge otra gente distinta para darle las posiciones claves y no a los 12. Entonces uno se va dando cuenta que los 12 cada vez entienden menos, comprenden menos, y finalmente, pues, el capítulo 14 en adelante, los discípulos son un desastre. Judas lo niega, lo vende, Simón Pedro lo niega 3 veces, un joven huyó desnudo, todos los discípulos lo abandonaron en el momento de la cruz. Las mujeres parecían que iban bien, miraban de lejos al Cristo crucificado, pero en el capítulo 16, acuérdate que Marcos termina en el capítulo 16, y verso 8, el verso 9 del 20, fue añadido 200 años después. Por lo tanto, las mujeres no le dijeron nada a nadie porque tenían temor, y por lo tanto, nunca recibieron los cristianos originarios el mensaje de la resurrección. Por lo tanto, la gente que ha recibido este mensaje son otra gente. Es Bartimeo, es Simón Cireneo, son este tipo de personajes por los cuales uno puede adquirir el evangelio verdadero. Por lo tanto, hay un pleito con la sinagoga, con la familia de Jesús, con Pedro, con Santiago, con Juan, con Judas, con toda esa gente. Y los cristianos modelos son otros que eran personajes secundarios en el relato de Marcos. Otra cosa que podríamos decir del contexto vital, el género literario, ¿verdad? ¿Para qué tú escribes una biografía? Para que la próxima generación se entere de qué es importante y cuáles son las enseñanzas principales de un gran maestro. Y eso es lo que hace Marcos. Marcos sabe que se está muriendo toda la primera generación, que Roma ha destruido Jerusalén y que pronto todo esto se va a perder. Y por lo tanto él salva todo lo que puede y salva tradiciones de 5 o 6 tipos de cristianismo primitivos distintos. Los cristianismos que predicaban a Jesús como un personaje hacedor de milagros, de alta cristología, los cristianismos que predicaban a Jesús como un combatiente con los judíos, los apotegmas, son debates, puros debates y dichos de Jesús para asumir una posición. Los cristianismos apocalípticos, Marcos 13, la destrucción de Jerusalén, eso es parte del contexto vital, cómo se va a vivir cristianamente ahora que el templo judío no existe. Los cristianismos de sabiduría, las parábolas en el capítulo 4 de Marcos, cómo nos acercamos al reino de Dios, cómo respondemos al reino de Dios. Marcos se da cuenta que la respuesta de la mayor parte de los discípulos va a ser muy mala. Marcos sabe que así como Pedro ha negado a Jesús, medio mundo ha negado a Jesús en la persecución de Roma contra los cristianos y en la persecución judía contra los cristianos en Jerusalén y luego de la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, en cierta manera, Marcos puede ser una obra muy consoladora, porque si uno presume que aunque nunca uno encontró que Pedro se encontró con Jesús, Marcos sabía que Pedro había sido un gran apóstol, pues entonces, aún para aquellos que negaran a Jesús rotundamente, habría esperanza. Así que en ese sentido, Marcos Evangelio, fíjate esa palabra, la noticia buena de que lo que parece haber sido una gran derrota realmente ha sido una gran victoria de Dios en el Cristo de Dios. Yo creo que eso sí es un ruidito de la tecnología, o es que los coquíes están encendidos. Pero se ve un pitito ahí. No es donde yo vivo, esos son los grillos y los sapos. Están pitando y el teléfono los coge perfectamente. Eso es la belleza del paraíso tropical. Yo vivo en un bosque, así que de día tú oyes los pájaros y de noche los coquíes. Aquí hay coquíes. Okay, profesor, siguiendo esa misma línea que usted estaba hablando sobre el contexto social, ¿verdad? Y todo, los temas, si pudiéramos enumerar cuáles son los temas que está tratando Marcos, ¿cómo los podríamos identificar? Pues mira, yo creo que el tema principal es el Cristo sufriente, el Mesías sufriente. Hay que explicarse por qué Jesús es el Mesías a pesar de la cruz. Y esto se va a explicar por una necesidad divina. La palabra en griego, dei, es necesario. Dios ha impuesto una necesidad
de que el Mesías sea sufriente. Claro, Marcos ha leído ya el Antiguo Testamento, los relatos de la muerte de un justo, y sabe que la muerte de un justo es salvífica. En Isaías 52, 53, Salmo 22, Salmo 69, la historia de José y sus 12 hijos, y especialmente el hijo que mataron, entre comillas, ¿verdad? José. Porque ese niño lo mataron sus hermanos socialmente. Sus hermanos pudieron ser salvos. Por lo tanto, ese es un tema de Marcos. La muerte de Jesús es salvífica, es necesario que el Mesías muera, porque teniendo tanto honor el Mesías, su muerte va a ser salvífica para él y para muchos. Y por eso es que Marcos 10, Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por apolitroseos. Apolitroseos es lo que significa lo que tú pagas en un mercado de esclavos, de rescate por la humanidad que está esclavizada a los poderes del mal. Ese sería el primer tema. Y me parece que es el tema más principal, porque en Marcos 8:33, 9:33, 10:33 Jesús anuncia su muerte. En Marcos 3:6 y en Marcos 2:20, por ahí, Jesús anuncia su muerte. Así que este es un tema muy importante. Pero esto empezado con el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de David. Por lo tanto, este es el Mesías judío esperado. Y es la buena noticia. Pero solo los lectores saben que ha habido una gran victoria porque los dos jóvenes le han dicho a las mujeres que él no está allí en el sepulcro, que ha resucitado, Dios lo ha resucitado. Y por lo tanto el lector sabe algo, es muy importante, es una victoria escatológica. Un segundo tema que yo te plantearía muy importante es el tema del tiempo. Marcos ha visto la destrucción de Jerusalén, ha visto la matanza de muchos cristianos primitivos, ha visto todos estos mesías judíos que han surgido en Jerusalén, en la guerra judía. Marcos muy posiblemente conoce la persecución de los cristianos en Roma por Nerón, y por lo tanto todo esto le señala al fin de los tiempos, tiempo escatológico. Y por eso Marcos tiene un apocalipsis tan largo, el capítulo 13 de Marcos. Ese capítulo lo que le dice a los cristianos es que todo lo que está sucediendo implica que hay una guerra entre el bien y el mal, y que parece que el bien está victorioso, pero es un error. Realmente en la resurrección de Jesús Dios ha derrotado al mal. Por lo tanto, un segundo tema es cómo comprender el sufrimiento y qué actitud asumir ante el sufrimiento. Es el Mesías sufriente, pero son los cristianos sufrientes. Y la respuesta de Marcos es, esto no va a tardar mucho más. Pronto, pero en el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque el tiempo apocalíptico no es un tiempo humano, es un tiempo monumental, es un tiempo que Dios lo define, no es un tiempo cronológico. Yo tengo 64 años y 9 meses, 11 meses. El tiempo escatológico no es así. El tiempo escatológico no se cuenta por día, es un tiempo especial, pero es un tiempo que cuando suceden las cosas tú te das cuenta que estás en el tiempo de Dios. Eso sería un segundo tema. El tercer tema que yo plantearía es toda la pugna de Marcos con el sistema de pureza. Para ser cristiano no hay que vivir en el sistema de pureza judío. No hay que guardar el sábado, no hay que guardar la dieta judía, no hay que guardar los lavatorios en las piscinas, los estanques, los mikveh, como se llaman, judíos. No hay que tener problemas con lo que uno toca o con lo que uno se come. Un cristiano, que la victoria de Dios ha presentado un tiempo nuevo. En el tiempo de nuevos acabó el tiempo de la ley. Ya la ley tiene un nuevo periodo, y en el nuevo periodo no hace falta el sistema de pureza judío. Hace falta pureza, pero de otro tipo, es ética. Es ética. Dice Jesús en el capítulo 7 que lo que contamina al ser humano es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Y lo que sale del corazón, pues, es la mala calidad humana, es la violencia, es la maldad. Esas cosas sí contaminan al ser humano. Entonces, el cuarto tema que yo pondría es la vida cristiana, ¿verdad? Los discípulos se equivocan cuando entienden que esto es cuestión de ser pastor general o obispo. No, de eso no es que se trata. Esto se trata de poner la vida por los demás.
Los discípulos se equivocan en pensar que esto es cuestión de llegar a posiciones de jerarquía. No. En efecto, el reino de Dios es para los que son como niños y los que hagan como ellos. Y un niño en el mundo antiguo no era alguien gracioso, era alguien sin capacidad, sin poder, de manera que en el Imperio Romano el padre decidía qué niño vivía y qué niño no vivía. Y si eran niñas, las podía vender al mercado de prostitución sin ningún problema. Sin ningún problema. Marcos no lo piensa así. Marcos piensa que el reino de Dios es de los que son como reinos, como niños. Marcos tiene este tema de la lucha de Jesús con Satán y por eso tantos exorcismos, 22 exorcismos en Marcos. Fíjate que Juan elimina los exorcismos. ¿Por qué? Porque en el mundo gentil los gentiles pensaban que el que hacía exorcismo era un mago y Juan trata de sacar a Jesús del problema de la magia. Pero esos exorcismos hay que leerlos con cuidado porque constantemente los demonios huyen de Jesús y confiesan quién es eso. Le dicen que Él es el Santo de Dios, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, todas esas cosas. Pero en el capítulo 5, Jesús le pregunta al demonio cómo se llama. Y el demonio le dice que se llama Legión. Nosotros no entendemos eso, porque nosotros no vivimos allí, esto hace 2000 años. Pero Legión es el ejército romano que ha invadido a Palestina desde hace un siglo, desde el año 63 a.C. Allí llegó Pompeyo y una legión eran de 600 a 1000 soldados. Y aquel hombre tiene la legión en la cabeza, y por eso es que está tan violento. Está al otro lado, allá en la Decápolis, en Gadara, que está a 36 kilómetros del mar de Galilea. 36 kilómetros. Y Jesús le ordena al demonio salir, el demonio le pide que ellos puedan caer en los cerdos. Muy interesante, esto en el mundo judío perfectamente. Un cerdo es animal impuro. Y los cerdos no es que estaban allá al ladito del barranco, es que corren 36 kilómetros y se tiran al barranco y se ahogan todos y van a parar al abismo. Por lo tanto, Jesús ha vencido a Satán de manera grande, pero Satán tiene nombre. Satán es el Imperio Romano. Ojo, así que Marcos también quiere advertirle a los cristianos que aunque el judaísmo ha cogido el juicio de Dios, pero Roma no es un siervo de Dios. Roma es Satán en el mundo. Es un documento tremendamente antiimperialista. Y entonces están los otros exorcismos donde el demonio mata al niño. Capítulo 9. Jesús le pregunta, el Padre, Jesús baja del monte de la transfiguración con los 4 grandes, con los 3 grandes, Santiago, Juan y Pedro, que han visto la transfiguración. Y Jesús se encuentra con este padre que los discípulos no han podido sanar su hijo, a pesar de que en el capítulo 6 Jesús ha mandado a los discípulos a echar fuera demonios. Ahora ya no pueden echar demonios. Y entonces Jesús se queja, oh generación, y entonces al niño le da un ataque, una convulsión. Y Jesús viendo el desastre, lo que está haciendo el poder del demonio con aquel niño. Esto es el demonio, es la muerte, ¿verdad? Es el COVID. Eso es el demonio, ¿verdad? Es la pobreza, la injusticia, es el racismo. Eso es George Floyd, la muerte de George Floyd, el racismo que mató a George Floyd. Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo le pasa esto al niño? Y le dice el padre, desde que era muy niño. Y entonces el demonio se atreve a matar a Jesús frente al niño, pero Jesús le da una orden que salga de él. Y entonces Jesús coge al niño muerto por la mano y en griego lo resucitó. La Biblia nuestra traduce lo levantó, pero en griego lo que dice es que lo resucitó, ejerce. Por lo tanto, ese niño, esto es una historia de lo que es un tema, es la victoria de Dios sobre los poderes del mal. Así que ahí nosotros podríamos tener un tema adicional. ¿Qué yo te diría además? Pues a mí me parece que el tema del fracaso de los discípulos es un tema para abrirle los ojos a cualquiera. Esos discípulos somos nosotros. Nosotros somos Judas, somos Pedro, somos Santiago y Juan, somos el joven que huyó desnudo, somos las mujeres que no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Nosotros somos también Bartimeo y somos aquel hombre que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, ¿verdad? Simón Cirene, el padre de Rufo y no me acuerdo el nombre del otro personaje, pero está en Marcos 15. Nosotros somos esos personajes y nos tenemos que mirar en esos personajes, porque cualquiera de nosotros puede vender a Jesús por 10 monedas de plata, puede negarlo 3 veces, puede huir desnudo,
fiel de todos los juramentos que le hace Pedro a Jesús, que aunque todos lo nieguen, él está dispuesto a morir con Jesús. Y la verdad es que Pedro echa para adelante. Pedro se mete al palacio del sumo sacerdote, se mete allí al patio, el aulé se llama eso, y allí se calienta las manos. Así que Pedro está en peligro. Pedro echa para adelante, pero cuando se acerca mucho el peligro de la cruz, no toma su cruz. Y ese es otro mensaje del Evangelio de Marcos. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y claro, cada uno de nosotros tiene que pensar cuál es la cruz que nos toca tomar a nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene su cruz, pero yo dije en la asamblea de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo hace 14 años, 12 años, que Jesús le dijo a los cristianos que tomaran su cruz, no que pusieran gente en la cruz. Y algunos cristianos han puesto mucha gente en la cruz. Y el mejor ejemplo de eso es el racismo. Pero también la violencia que ha habido en muchas iglesias contra las minorías sexuales. Eso es poner gente en la cruz. La violencia contra las mujeres. Esa cuestión de que las mujeres no pueden ser pastoras es poner a las mujeres en la cruz. Y algunos cristianos han oído mal el llamamiento de Cristo. Y por lo tanto han querido salvarse con los valores del mundo y se han perdido. Porque para ser salvo hay que estar dispuesto a perder el alma. En el mundo, claro está. Eso es fácil decirlo, pero otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Y yo te diría que esos son algunos temas. Obviamente, pues, Marcos tiene que tener muchos más temas que en una lectura de un semestre podríamos averiguar. El mejor comentario de Marcos que hay lo escrito en español, que se llama Javier Picasa. El único problema es que tiene 1200 páginas. Así que vale la pena tenerlo para los ministros, leyéndolo poco a poco todos los domingos, según vamos predicando. Y algunos laicos que les gusta leer, pues lo vamos leyendo como si fuera una novela, como el Quijote, 20 páginas por noche, y un año y medio después lo terminamos de leer. Pero todo esto que yo he explicado aquí, lo explica Javier Picasa a pie juntilla en esa obra. A veces a Picasa se le va la mano, ¿verdad? Pero todos los comentaristas bíblicos, los eruditos, cometen errores porque solo Dios no comete errores. Pregunta. Sí. No, qué bueno que prácticamente lo que íbamos a preguntar era eso, cómo podíamos contextualizar Marcos en nuestro tiempo, pero ya usted lo ha dicho todo, ya son las 8 que ya estamos casi terminando, pero qué bueno que pudo aplicar, porque eso es una de las cosas que yo siempre he aprendido de usted también en sus clases. Todo lo que hagamos, la pregunta final es cómo yo aplico esto en nuestra vida hoy, ese contexto pastoral. Y de verdad que nos ha bendecido mucho esas palabras. Sí, yo quisiera decir que lo más importante de la Biblia es cómo te afecta tu vida. Si la Biblia no te afecta a tu vida, no es palabra de Dios, es un texto, es letra que mata. Pero si la Biblia afecta a tu vida positivamente, es espíritu que vivifica. Y ese es el propósito de estos evangelios. El propósito es que sea buena nueva. La buena nueva se ve en la vida, en la vida. Por lo tanto, yo creo que siempre nosotros tenemos que mirar qué está pasando en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades y en la vida de nuestra sociedad y cómo vinculamos la vida con la Biblia. De manera que podamos ver qué quiere decir el texto hoy, porque ese texto no murió allá en el año 70 cuando se escribió. Ese texto está vivito y coleando. Y lo importante es que hoy podamos ver cómo lo vinculamos con la vida. Si tienen alguna pregunta más, con mucho gusto. Si no, bajo un cierre. Amén, ya vamos cerrando. Me parece que esos comentarios que ha hecho de esos temas tan relevantes para nuestra vida, de tomar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguir al Señor, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Fue una relación que usted hizo y me gustaría cerrar. Por el momento no tenemos más preguntas, pero quiero dar lectura en el capítulo 12 de Marcos, versículos 28 al 31, para, ¿verdad? El primer mandamiento, llamar a nuestro cerró este programa de forma tan sabia y acercándose a todos los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Así que me parece que sus palabras van muy atinadas con este pasaje de la Biblia. Yo quisiera decirte algo, mira, ese pasaje es muy importante. Esa es una confesión de fe judía. Esa es la confesión de fe. Perdonen el perro mío que está ahí detrás, ladrando. Es la confesión de fe de los judíos. Perdonen. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Pero esa confesión de esos dos grandes mandamientos es lo que todo el judaísmo de finales del primer siglo entendió, que la ley se podía resumir parado en un solo pie. Y era eso, amar al Señor y al prójimo. Pero fíjate el final de ese relato. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo a este personaje que era un escriba, no estás lejos del reino de Dios. Sí. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esa es la última historia de controversia. Perdonen todos los ruidos, pero es que ha llegado uno de mis hijos a la casa y está tocando el botón y aquí se oye en el cuarto. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gina, cuando tú me necesites me avisas así mismo, como esta vez, con 2 semanas de anticipación y con un tema que yo sepa un poco. Y con mucho gusto. Sabemos que sí, va a volver a estar con nosotros. Marilyn dice feliz de escuchar al profesor Ediberto López. Sandra Marrero nos dice muy interesante. Molly nos estaba escuchando, pastor, también estudiante, ex estudiante es suya, así que sus ex estudiantes, y creo que por ahí está Saúl, creo que todavía está con usted, así que todos sus estudiantes les están mandando saludos, asimismo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Humacao y otros hermanos y hermanas que nos han escrito que ha sido de gran bendición todo este tema y todas estas aplicaciones y toda la información que hemos aprendido. Así que muchas gracias, profesor, por este tiempo. Le apreciamos. A la doctora también Echevarría, gracias por estar con nosotros en esta serie, acompañándonos. Así que será hasta la próxima, profesor, si quiere dar unas palabras de despedida. Yo primero quiero agradecerle a Raquel y a la pastora el privilegio de hablar con estas dos grandes mujeres extraordinarias. El Evangelio de Marcos está lleno de mujeres que siguieron a Jesús. Aquella mujer del flujo de sangre, la suegra de Pedro, la hija de Jairo, las mujeres que acompañaron a Jesús en la cruz, las mujeres que fueron al sepulcro vacío. El Evangelio de Marcos está lleno de figuras. En el mundo judío las mujeres no eran bienvenidas, pero en Marcos sí eran bienvenidas. Y en nuestro tiempo que tenemos tantos sufrimientos con el racismo, tantos sufrimientos con esta debacle de salud que ha causado una depresión económica para miles de familias en nuestro país, el Evangelio de Marcos es muy consolador. En Cristo Jesús podemos ver la luz al final del túnel. Ahora estamos cargando nuestra cruz, pero después de la cruz viene la resurrección que Dios ha iniciado con Jesús y que hará con nosotros si cargamos nuestra cruz. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en nuestro culto, desde mi casa, su casa, en nuestra iglesia, en nuestro culto de oración. Un abrazo a todos y todas, que tengan linda noche. Bendiciones. Un abrazo a ustedes y a su público. Dios les bendiga. Amén. Si tienen preguntas, me llaman, que yo se las contesto después. Gracias.